No es que tengas malos hábitos, es que repites conductas que te cuestan poder y las llamas normalidad. Te levantas, haces lo que se espera, respondes cuando te hablan, explicas cuando te preguntan, justificas cuando dudan, pagas a tiempo, llegas antes, te adaptas rápido, sonríes lo justo, no causas problemas. Y sin darte cuenta, todos los días entregas pequeñas porciones de control a cambio de tranquilidad momentánea. No se nota hoy, no duele ahora, pero se acumula. Hay una escena que se repite más de lo que admites. Estás en una conversación aparentemente inocente. Alguien pregunta algo que no te conviene responder del todo. No es una amenaza, no es un ataque, es una pregunta envuelta en cordialidad. Y tú, casi sin pensarlo, hablas de más. Aclarás, detallas, te adelantas. Cuando sales de esa charla sientes alivio. Crees que hiciste lo correcto. Pero algo cambió. Alguien ahora sabe más de lo que debería. Y tú menos de lo que creías controlar. Ese gesto, tan pequeño que ni lo registras, es un hábito. No porque lo hagas seguido, sino porque lo haces sin elegirlo. La mayoría de las personas no pierde poder por errores grandes. Lo pierde por automatismos bien vistos. Conductas que nadie critica. Respuestas que incluso reciben aprobación. Nadie te va a señalar por ellas. Al contrario, muchas veces te felicitan. Te dicen que eres confiable, accesible, transparente, comprometido. Y cada uno de esos elogios viene con una factura que se paga después, cuando ya no decides desde la misma posición. El problema no es el sistema, no es la empresa, no es la cultura. El problema es que aprendiste a moverte como si la exposición constante fuera una virtud, como si estar siempre disponible fuera una señal de fuerza, como si reaccionar rápido demostrara valor. Y no lo hace, solo demuestra previsibilidad. Piensa en la última vez que sentiste que alguien llevaba la conversación, el ritmo o la decisión, y no fuiste tú. No porque no supieras qué hacer, sino porque ya habías entregado demasiado antes. Palabras, intenciones, explicaciones, energía. Todo parecía inofensivo, todo parecía lógico, hasta que ya no tenías margen. Hay hábitos que no te quitan dinero de inmediato, te quitan tiempo mental. Otros no afectan tus relaciones de golpe, las vuelven asimétricas. Algunos no te hacen ver débil, te hacen legible. Y cuando eres legible, eres fácil de mover. Observa otra escena. Estás esperando una respuesta que no llega, un mensaje visto pero no contestado, una decisión que se retrasa, y tu cuerpo reacciona antes que tu cabeza. Revisas, insistes, ajustas el tono, cambias el mensaje, justificas. Lo haces porque la incertidumbre incomoda, porque el silencio pesa, porque te dijeron que insistir es interés. Pero en ese espacio, mientras te mueves, alguien más observa. Aprende cuánto tardas en incomodarte, cuánto aguantas sin respuesta, cuánta presión necesitas para romper tu calma. Ese dato es poder, y no es tuyo. Nadie te obligó a hacerlo. No hubo castigo, no hubo amenaza. Solo una incomodidad leve que no supiste sostener. Y ese es el punto. Los hábitos que más caro se pagan no nacen del miedo extremo, sino de la incapacidad de tolerar pequeñas tensiones. Desde fuera, tu vida parece ordenada. Cumples, respondes, participas, no das problemas. Pero por dentro, algo empieza a sentirse estrecho. Menos opciones, menos silencio, menos espacio para elegir cuándo y cómo. No porque alguien te lo quitara a la fuerza, sino porque aprendiste a entregarlo antes de que te lo pidieran. La cultura te entrenó para eso. Te dijo que explicar es madurez, que ceder es inteligencia, que adaptarte rápido te vuelve indispensable. Nunca te explicó el costo acumulado. Nunca te mostró que cada reacción automática deja un rastro y que ese rastro con el tiempo se convierte en una ruta que otros pueden usar. Aquí no se trata de volverte frío ni agresivo. Se trata de darte cuenta de cuántas decisiones ya no estás tomando, de cuántas respuestas salen solas, de cuántos gestos haces sin preguntarte si te convienen. Porque cuando un hábito se instala, deja de sentirse como una elección. Y cuando dejas de elegir, empiezas a pagar. Tal vez crees que tienes control porque todo funciona, porque no hay conflictos visibles, porque nadie te enfrenta. Pero el control real no se mide por la ausencia de problemas, sino por la cantidad de margen que conservas cuando algo cambia. Y ahí es donde muchos descubren demasiado tarde que ya estaban corriendo un juego que no eligieron. Mira con honestidad tu día.
no lo extraordinario, lo común, lo repetido. Ahí están las fugas. Ahí empieza la pérdida. Y si no las ves no es porque no existan, sino porque aprendiste a llamarlas normalidad. ¿Cuántas veces hoy reaccionaste sin elegirlo? No pierdes poder de golpe. Lo vas entregando en cuotas pequeñas, casi invisibles, hasta que un día te das cuenta de que ya no decides desde el centro, sino desde el borde. La escena vuelve, pero ahora con otro rostro. Estás en una reunión. No importa si es formal o improvisada. Alguien lanza una idea. No es brillante, tampoco es peligrosa, pero algo en ti se activa. Sientes la necesidad de posicionarte, de mostrar que entiendes, de aportar rápido, de dejar claro que estás ahí. Hablas antes de escuchar del todo. Ajustas tu opinión en tiempo real según las caras que ves. No mientes, solo moldeas. Crees que eso es inteligencia social. En realidad es otro hábito operando solo. Mientras tú te adaptas, otro permanece quieto. Escucha, no interrumpe, no corrige, no compite por atención. Al final, cuando habla, no explica demasiado. Dice menos de lo que sabe. No porque sea tímido, sino porque no necesita mostrarse. Y sin darse cuenta, la sala empieza a girar en torno a él. No por carisma, por gravedad. Ese contraste no tiene que ver con talento, tiene que ver con entrenamiento interno. Uno aprendió a reaccionar, el otro aprendió a sostener. Hay una trampa cultural que casi nadie cuestiona, la idea de que participar siempre es positivo, que callar es perder, que no opinar te vuelve irrelevante. Y así, sin notarlo, desarrollas el hábito de estar siempre presente, siempre activo, siempre visible. Te conviertes en alguien fácil de leer, fácil de anticipar, fácil de encuadrar. No porque seas simple, sino porque nunca descansas en el silencio. Observa cómo se forman las jerarquías reales. No las del organigrama, sino las que operan cuando nadie las nombra. Quien reacciona rápido suele quedar abajo. Quien explica de más suele justificar después. Quien se adelanta a cubrir vacíos suele terminar cargándolos. No es castigo, es consecuencia. El sistema no necesita oprimirse, solo necesita que alguien se mueva antes de tiempo. Otro hábito aparece disfrazado de responsabilidad. Asumir lo que no te corresponde. Resolver antes de que te lo pidan. Tapar errores ajenos para que todo fluya. Al principio eso te da valor. Te vuelves útil, necesario, confiable. Pero poco a poco, ese mismo gesto redefine tu lugar. Ya no eres quien decide qué se hace. Eres quien evita que todo se caiga. Y cuando eres eso, no mandas, sostienes. Hay una escena silenciosa que casi nadie reconoce como pérdida. Alguien falla, el ambiente se tensa, nadie dice nada, y tú intervienes. No porque te lo pidan, sino porque sabes cómo hacerlo. Lo haces rápido, limpio, sin ruido. Recibes una mirada de alivio, tal vez un agradecimiento, y sigues. Días después, cuando se repite la situación, nadie se mueve. Te miran. Ya saben que tú respondes. Ese conocimiento no se deshace fácil. No es que seas explotado. Es que enseñaste cómo usar tu energía. Muchos de estos hábitos nacen de una incomodidad profunda con el vacío. El vacío de no responder, de no intervenir, de no cerrar, de no corregir. El vacío asusta porque no tiene forma, porque no controlas cómo lo interpretan otros. Pero justo ahí, en ese espacio que no llenas, es donde empieza a crecer el margen. El poder no siempre se nota cuando actúas. A veces aparece cuando no lo haces, cuando dejas que una pregunta quede flotando, cuando permites que otro se exponga, cuando no cubres inmediatamente el error ajeno. No por crueldad, sino porque no es tu carga, porque no es tu turno, porque no es tu costo. Mira con atención tus días. ¿Cuántas veces intervienes para evitar una tensión mínima? ¿Cuántas veces hablas para no parecer distante? ¿Cuántas veces haces de amortiguador entre otros y sus consecuencias? Cada una de esas veces refuerza un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, te colocan en una posición específica dentro del juego. No se trata de desaparecer. Se trata de dejar de reaccionar por reflejo, de recuperar el segundo previo a la acción, ese segundo donde todavía puedes elegir. Porque mientras sigas moviéndote para calmar el entorno, otros aprenderán a moverse menos. Y cuando eso ocurre, el desequilibrio ya está hecho. La pregunta no es si puedes con todo. Ya demostraste que sí. La pregunta es por qué siempre eres tú quien lo hace. Hay hábitos que no se ven en lo que haces,
sino en lo que toleras. Y esos son los más caros. La escena es simple, demasiado común. Alguien cruza un límite pequeño, un comentario fuera de lugar, una exigencia ambigua, un cambio de condiciones presentado como algo menor. No es grave, no vale la pena reaccionar, te dices. No quieres parecer sensible, no quieres crear fricción, así que dejas pasar. Sonríes, sigues, te convences de que fue una excepción. No lo fue. Ese gesto de tolerancia automática no habla de tu capacidad de adaptación, habla de tu umbral, y cuando ese umbral es visible, otros lo ajustan. No por maldad, sino porque el entorno siempre prueba hasta dónde puede estirarse sin romperse. Si no hay resistencia, avanza. Hay personas que creen que el respeto se gana demostrando paciencia, que si aguantas lo suficiente, eventualmente te reconocen. Lo que casi nadie dice es que el respeto no aparece después de muchas concesiones. Aparece cuando alguien entiende que contigo cada paso tiene costo, no conflicto, costo. Observa otra escena. Te asignan algo que no estaba claro desde el inicio. No protestas, lo asumes, dices que no hay problema, te ajustas, lo haces bien, mejor de lo esperado, y con eso sellas algo sin firmarlo. A partir de ese momento, ese extra deja de ser extra. Se vuelve parte de ti. Ya no pueden quitártelo sin parecer injustos, pero tampoco te lo reconocen como algo especial. Simplemente así eres. Ese hábito, aceptar sin renegociar, parece madurez. En realidad es una renuncia silenciosa a redefinir tu posición. Muchos creen que el poder se ejerce imponiendo. En la práctica, casi siempre se construye dejando que otros se impongan un poco y observando quién se mueve primero. Cada vez que ajustas tus límites sin que nadie lo pida explícitamente, estás dando información. Estás diciendo hasta dónde pueden llegar contigo sin consecuencias visibles. Hay una trampa más sutil todavía: justificar internamente lo que te incomoda. No lo hizo con mala intención. Seguro no se dio cuenta. No es el momento. Cada una de esas frases parece racional. Y lo es. El problema no es la lógica. Es el efecto acumulado. Porque mientras tú explicas, otros aprenden que no necesitas ser convencido, solo cansado. La cultura premia esta conducta. Te llama flexible, colaborador, profesional. Nadie te advierte que la flexibilidad sin dirección se convierte en elasticidad permanente. Y lo elástico, cuando no vuelve a su forma original, deja de sostener. Hay otra escena que casi siempre se ignora. Estás en desacuerdo, pero eliges callar para no tensar la relación. No porque no tengas argumentos, sino porque no quieres cargar con el clima después. Y así intercambias verdad por comodidad. No una vez, varias. Hasta que un día te das cuenta de que tu voz pesa menos. No porque no valga, sino porque dejaste de usarla cuando importaba. Ese es un hábito peligroso. Postergar la fricción necesaria. No evita el conflicto, solo lo desplaza. Y cuando vuelve, suele hacerlo en un terreno menos favorable para ti. Nada de esto ocurre de forma dramática. No hay confrontaciones épicas. No hay rupturas claras. Hay acumulación, pequeños ajustes, microconcesiones y un relato interno que te dice que estás siendo razonable. Mientras tanto, el mapa de poder se redibuja sin que participes activamente. El problema no es que seas capaz de aguantar. Es que otros ya cuentan con eso. Lo dan por hecho. Y cuando alguien da por hecho tu tolerancia, deja de considerarte al tomar decisiones. No te consultan, te informan, no negocian, asignan. El poder real no necesita alzar la voz. Solo necesita saber que el otro va a ceder primero. Revisa tus días con frialdad. ¿Cuántas incomodidades tragas sin marcar nada? ¿Cuántos límites se movieron sin que tú los movieras conscientemente? Cada vez que eliges no señalar, no renegociar, no pausar, refuerzas un patrón que otros aprenden rápido. Y cuando ese aprendizaje se consolida, no se rompe con un gesto tardío. Requiere costo, requiere fricción, requiere asumir que debiste marcar antes. La pregunta incómoda no es si podrías haber dicho algo. Es porque sigues esperando a que sea demasiado grande para hacerlo. Hay un momento en el que ya no se trata de lo que haces, sino de cómo te perciben cuando no haces nada. Y ahí el juego cambia. La escena es distinta ahora. No hay error, no hay exceso, hay ausencia, falta una decisión, falta una respuesta, falta alguien que tome el control. Y todos miran alrededor esperando que alguien se mueva. Antes eras tú, casi siempre eras tú.
Pero esta vez no. Esta vez decides esperar. No anuncias nada, no explicas, no justificas, simplemente no reaccionas. El ambiente se tensa. No mucho, apenas. Lo suficiente para incomodar a quienes estaban acostumbrados a que el vacío se llenara solo. Alguien intenta ocupar tu lugar. Habla de más. Propone algo a medias. Se expone. Otro corrige. Se genera ruido. Y por primera vez no eres el amortiguador, eres el observador. Ese instante revela algo importante. El orden anterior no era natural. Era sostenido. Durante mucho tiempo tu hábito fue intervenir para mantener el equilibrio. Resolver para que todo funcione. Ajustar para que nadie se incomode demasiado. Y sin darte cuenta te convertiste en parte del mecanismo. No en quien decide cuándo se activa, sino en quien corre cuando algo falla. Eso da sensación de control, pero no lo es. Es dependencia invertida. Cuando dejas de reaccionar, no porque estés cansado, sino porque eliges hacerlo, el entorno se reconfigura. Algunos se frustran, otros se confunden. Unos pocos empiezan a medir mejor sus movimientos. Ya no pueden contar con tu reflejo automático. Tienen que asumir más riesgo. Y eso los vuelve visibles. Hay un hábito profundamente arraigado que sostiene este patrón: la necesidad de ser necesario. No por ego, sino por seguridad. Ser necesario te da lugar, te protege, te hace sentir dentro. El problema es que ese lugar no es estable. Depende de que sigas cumpliendo la función. En el momento en que paras, todo lo que parecía respeto se revela como expectativa. Observa cómo reaccionan cuando no intervienes. No cuando fallas, sino cuando eliges no hacerlo. Ahí aparece la verdad de la relación. Quien te valora, ajusta. Quien te usa, presiona. Quien dependía de ti se inquieta. Esa información solo aparece cuando rompes el hábito de sostener a todos. Otro hábito emerge en este punto, más sutil todavía: explicar tu silencio. Sentir que debes aclarar por qué no respondiste, por qué no actuaste, por qué no estuviste. Como si el no hacer necesitara permiso. Como si tu tiempo, tu energía y tu atención fueran recursos públicos. Cada vez que justificas tu ausencia, devuelves el control que acababas de recuperar. El silencio estratégico no es mutismo, es selección. Es decidir cuándo tu palabra cambia algo y cuándo solo alimenta el ruido. Pero si has pasado años reaccionando, el primer silencio se siente como culpa, como abandono, como error. Y esa incomodidad empuja a romperlo antes de tiempo. Mira otra escena. Alguien te pide algo con urgencia artificial. Todo es para ayer. Todo es rapidísimo. Antes respondías sin cuestionar. Ahora pausas, preguntas lo mínimo. No prometes, no te aceleras. Del otro lado, el tono cambia. La urgencia se desinfla. A veces desaparece. No porque no fuera importante, sino porque nunca lo fue tanto como parecía. Ese hábito, creer en la urgencia ajena sin validarla, te robó más margen del que imaginas. Cuando empiezas a seleccionar en lugar de reaccionar, el costo se hace visible. Algunos se molestan, otros prueban presión. Puede haber fricción, pero esa fricción no es un error. Es el ajuste del sistema a tu nuevo umbral. Y todo sistema, cuando cambia una variable, responde. El poder no se recupera con grandes gestos. Se recupera cuando dejas de hacer lo que ya no te corresponde. Cuando permites que otros carguen con lo que siempre evitaste que pesara. Cuando aceptas que no todo tiene que estar en calma para que tú estés bien posicionado. No todos tolerarán este cambio. Algunos te preferían como estabas. Previsible, disponible, siempre listo. Esa preferencia no era afecto, era conveniencia. La pregunta ahora no es si puedes volver a intervenir. Siempre puedes. La pregunta es si entiendes por qué no deberías hacerlo siempre. Hay un punto en el que el cambio deja de ser interno y empieza a reflejarse afuera. No en lo que dices, sino en lo que ya no aceptas sin revisar. La escena se repite, pero tú no eres el mismo. Te plantean una condición que antes habrías asumido sin ruido. Un ajuste temporal. Una expectativa implícita. Un favor presentado como algo menor. Antes, tu cuerpo ya se estaba moviendo antes de que tu mente terminara de procesar. Ahora no. Ahora aparece una pausa. No teatral, no desafiante, simplemente real. Dices menos. Preguntas una cosa concreta. A veces ninguna. No prometes. No niegas. Dejas el espacio abierto. Y en ese espacio, el otro se revela.
Algunos aclaran, otros retroceden, unos pocos insisten, y ahí entiendes algo que antes se te escapaba. Muchas demandas solo existen mientras alguien las absorbe sin resistencia. Este es un hábito que cuesta romper porque tiene recompensa inmediata. Cuando aceptas rápido, el conflicto desaparece. Cuando te ajustas, la tensión baja. Cuando dices que sí, todo sigue. Pero esa paz es prestada. Se paga después cuando tu margen es menor. Cuando tu agenda ya no es tuya. Cuando tus decisiones empiezan a girar alrededor de expectativas ajenas que nunca se renegociaron. Hay una escena incómoda que suele aparecer aquí. Alguien te dice que has cambiado, que antes eras más accesible, más fácil, más flexible. No lo dice como insulto, lo dice como observación. Y tú sientes el impulso de explicarte, de tranquilizar, de demostrar que sigues siendo el mismo. Ese impulso es otro hábito antiguo pidiendo volver al control. No estás obligado a ser quien otros aprendieron a usar. Cuando dejas de responder desde el reflejo, empiezas a elegir desde el costo. No el costo emocional inmediato, sino el costo estructural. ¿Qué pasa si acepto esto una vez más? ¿Qué se normaliza? ¿Qué posición refuerzo? Estas preguntas no necesitan respuesta en voz alta. Operan mejor cuando solo las usas tú. Observa cómo cambian las conversaciones cuando no llenas los huecos, cuando no suavizas cada borde, cuando no corriges de inmediato. El otro tiene que hacerse cargo de su pedido, de su tono, de su urgencia. Y en ese movimiento el equilibrio se ajusta. No a tu favor de forma mágica, sino de forma lógica. Hay hábitos que se rompen con decisión. Otros se desarman con repetición consciente. Cada vez que no te adelantas, cada vez que no justificas, cada vez que no absorbes, no necesitas confrontar. Solo dejar de ofrecerte como solución automática. Esto empieza a notarse en el tiempo. Tu tiempo. Ya no todo entra. Ya no todo es inmediato. Ya no todo te corresponde. Y lejos de perder relevancia, tu palabra empieza a pesar más. Porque aparece menos. Porque no está siempre disponible. Porque cuando llega, suele ser necesaria. No todos reaccionan bien a esto. Algunos prueban culpa. Otros ironía. Unos pocos distancia. Esa reacción no es señal de error. Es información. Te muestra qué vínculos estaban sostenidos por tu hábito de ceder y cuáles pueden adaptarse a un nuevo marco. Aquí aparece una verdad incómoda. Parte de tu identidad estaba atada a ser quien resolvía, quien calmaba, quien sostenía. Soltar eso duele un poco. No porque pierdas valor, sino porque pierdes una forma conocida de pertenecer. Pero esa pertenencia tenía precio, y lo estabas pagando en silencio. El poder que se recupera no es ruidoso. No necesita anunciarse. Se siente en la tranquilidad de no tener que correr, en la claridad de elegir que sí y que no sin explicar demasiado, en la capacidad de dejar que otros enfrenten consecuencias pequeñas sin intervenir. Si llegaste hasta aquí, ya lo notaste. No se trata de eliminar algo de tu vida. Se trata de dejar de hacer cosas que parecían normales y ya no lo son para ti. La pregunta ahora es simple, pero no cómoda. ¿Qué pasará cuando sostengas este nuevo umbral más tiempo del que los demás esperan? No hay cierre cómodo para esto, solo hay una elección que ya no puedes posponer. La escena final no es dramática, es cotidiana. Te despiertas y el día empieza a llenarse de estímulos, pedidos, mensajes, expectativas. Nada nuevo, la diferencia es que ahora los ves. Reconoces el impulso de reaccionar, de explicar, de ceder, de llenar el vacío. Lo sientes en el cuerpo antes de que llegue a la cabeza. Y por primera vez no lo confundes con obligación. Durante años muchos de esos hábitos parecieron virtudes. Te dieron aceptación, fluidez, pertenencia. Te mantuvieron dentro del juego, pero también te colocaron en una posición específica, la de quien siempre está disponible, la de quien ajusta, la de quien absorbe. No fue una trampa externa, fue un aprendizaje interno reforzado todos los días. Eliminar estos hábitos no te vuelve mejor persona. Te vuelve menos predecible, y eso cambia todo. Cuando ya no reaccionas por reflejo, el mundo no se derrumba, se reordena. Algunas relaciones se enfrían, otras se vuelven más claras. Algunas oportunidades desaparecen, otras aparecen con condiciones distintas. El ruido baja, la fricción se vuelve más honesta, y tú empiezas a moverte con más margen, no porque controles a otros, sino porque te controlas a ti. Hay quien confundirá este cambio con dureza. Hay quien lo llamará distancia. Habrá quien piense que te creíste algo. No importa,
Esas interpretaciones siempre existieron. Antes solo las amortiguabas. Ahora las dejas pasar. No porque seas indiferente, sino porque ya no negocias tu posición para evitar incomodidades pequeñas. El poder real no se siente como euforia, se siente como sobriedad, como la capacidad de elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo no hacer nada sin que eso te descomponga por dentro. Se siente cuando el silencio deja de ser amenaza y se convierte en herramienta, cuando el tiempo vuelve a ser tuyo, cuando la urgencia ajena ya no dicta tu ritmo. No todos los hábitos que soltaste eran errores evidentes. Algunos eran atajos, otros eran anestesia, otros te protegían de tensiones que ahora tendrás que sostener consciente. Esa es la parte que nadie romantiza. Elegir poder implica aceptar fricción, implica perder ciertas comodidades sociales, implica dejar de gustar en algunos espacios donde antes encajabas sin pensar. Pero hay algo que ganas, y no es menor: coherencia interna. La sensación de no traicionarte cada vez que reaccionas por costumbre. La tranquilidad de saber que cuando dices que sí, es porque elegiste hacerlo. Este no es un camino heroico, es uno lúcido. No promete reconocimiento, no garantiza ventaja inmediata. Solo reduce la cantidad de decisiones que tomas en automático y aumenta el margen desde el que eliges. Y eso, en cualquier entorno real, es poder. Si este contenido te incomodó, no lo compartas para convencer a otros. Compártelo si te obligó a verte, si reconociste alguno de estos patrones operando en tu día sin que nadie te los enseñara. Y si quieres seguir afinando esta mirada, sin motivación vacía ni discursos dulces, suscríbete. Aquí no se trata de cambiar el mundo, sino de dejar de entregarte a él sin darte cuenta. Puedes comentar si algo de esto ya lo estás viviendo, o si apenas empiezas a notarlo. Nombrar lo que ves es el primer acto consciente que rompe un hábito automático, porque al final no hay castigo ni premio. Solo dos caminos: seguir reaccionando como siempre o empezar a decidir con los ojos abiertos,